A lo largo del tiempo han existido diversas dificultades en la enseñanza de la historia en educación básica y en telesecundaria. Principalmente se ha visto afectada por la abstracción del contenido, es decir, se percibe alejado a la realidad cotidiana para los estudiantes. No se sienten partícipes de su historia. Ejemplo de ello puede ser la dificultad de la comprensión y la relevancia de su materia, porque ellos no se ven involucrados en la sociedad en la que se está dando contextualización. Es decir, si hablamos de los años 1890 y son estudiantes que nacieron en el 2010, es muy difícil que ellos se puedan ver involucrados porque son otros tipos de costumbres, valores, tradiciones, en los cuales ellos pueden desconocer el criterio de la sociedad en ese entonces. También uno de ellos es el exceso de contenido. Puede ser que el maestro no aborde los contenidos de manera adecuada y resulte abrumador para los estudiantes la comprensión de los temas. Puede llevar a una enseñanza basada en la memorización en lugar de la comprensión. Otro de ellos es la falta de recursos inadecuados. Esto limita a la disponibilidad para la enseñanza de la historia. Ejemplo de ello es la falta de libros de texto, materiales audiovisuales, actividades prácticas que se pueden adaptar al aprendizaje de los estudiantes. Como se analiza, los retos de la enseñanza de la historia en nivel básico y telesecundaria son promover aquellos aspectos en el estudiante. Uno de ellos es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico entre los estudiantes ha sido un reto muy importante en la enseñanza de la historia, ya que esto va generando aquellas estrategias para ayudar a los estudiantes a analizar y cuestionar las interpretaciones de la historia. También esto mismo nos ayuda a relacionar la historia con el presente. Existe una importante vinculación de la historia con la realidad contemporánea de los estudiantes. Este ejemplo puede ayudar a los estudiantes a comprender la relevancia y el impacto de eventos históricos en el mundo actual y en su sociedad en la que se rodean constantemente. Es decir, puede ser tanto en el nivel educativo o comunidad. También es importante que el estudiante pueda relacionar la historia con aquellos enfoques inclusivos, es decir, ejemplos para representar la diversidad de experiencias humanas en la narrativa histórica. En ellos se pueden utilizar descripciones metodológicas de enseñanza activa y participativas que puedan ser un reto en la enseñanza de la historia. Un ejemplo de ello puede ser el aprendizaje basado en proyectos y el debate en el aula. Principalmente debemos de ir organizando aquellos conceptos que se le da a la didáctica de la historia. Por ello podemos decir que se percibe como un área del saber en constante evolución. Mantiene un enfoque principal que radica en entender cómo el conocimiento histórico se va adaptando para ser enseñado en el ámbito escolar, teniendo en cuenta aquellas particularidades que se presentan en los profesores, estudiantes y el entorno educativo en el que se desenvuelven diariamente. A continuación, daré una breve explicación sobre aquellos conceptos que identifican a la didáctica de la historia. Uno de ellos es el pensamiento histórico, que es la capacidad de analizar y comprender el pasado de manera crítica, es decir, no simplemente recordar fechas y eventos, sino que se trata de cuestionar, investigar y sacar conclusiones basadas en evidencias históricas. Esto nos ayuda a entender las causas y consecuencias de aquellos acontecimientos pasados, así como reconocer cómo esos eventos continúan impactando en nuestro presente, es decir, sentirnos
parte de la historia. En segunda instancia tenemos a la conciencia histórica. ¿Qué nos quiere decir con ello? Bueno, es la profunda relación que mantenemos con el pasado y cómo éste influye en nuestras vidas y decisiones en el presente. La conciencia histórica nos ayuda a reflexionar sobre nuestra identidad individual y colectiva en el contexto de nuestra historia, a la historia en la que pertenecemos, dependiendo nuestro contexto. Esto nos permite entender cómo los eventos pasados han moldeado nuestras sociedades, culturas y valores actuales. Es como mantener una mirada fija en un espejo, manteniendo un análisis de quiénes somos, de dónde pertenecemos, a dónde vamos, qué queremos llegar a ser, qué sociedad queremos llegar a participar, quiénes fueron aquellos que vinieron antes que nosotros y qué acciones han dejado una huella en el mundo en el que habitamos. Como tercer punto tenemos la participación del sujeto histórico, que es aquel individuo o grupo que es consciente de su papel en la historia, participa activamente en la construcción y transformación de la misma. Los sujetos históricos no solo son personajes, políticos, celebridades, sino que puede ser cualquier persona o colectivo que influya en el curso de los acontecimientos a través de sus acciones y decisiones. Reconocerse como un sujeto histórico implica entender que nuestras elecciones y acciones tienen consecuencias en la narrativa histórica. Nosotros no somos los protagonistas de nuestra propia historia. A cada uno de nosotros nos toca el papel de poder contribuir al cambio y al desarrollo de nuestra sociedad. Propuestas didácticas relacionadas con la enseñanza de la historia presentes en la educación básica. La enseñanza de la historia no solo busca transmitir eventos importantes, fechas o lugares, sino como lo menciona el autor Sebastián Plas, se busca enriquecer la enseñanza de la historia, fomentando una reflexión más profunda sobre el pasado, presente y futuro, desarrollando habilidades cognitivas, promoviendo la conciencia histórica, fomentando la reflexión ética y ampliando la perspectiva temporal de los estudiantes en el nivel de telesecundaria, por lo que es importante considerar propuestas didácticas que nos permitan cumplir con el objetivo de enseñar historia en el nivel de telesecundaria, por lo que se nos propone en su investigación titulada La conciencia histórica e investigación en enseñanza de la historia las siguientes propuestas didácticas. Número 1. La incorporación del futuro como tiempo de enseñanza. Se nos sugiere ampliar las funciones de la historia en la escuela al introducir el futuro como un elemento de reflexión, el cual nos permita que los alumnos piensen en las consecuencias de sus acciones presentes en el devenir histórico. Número 2. Aprendizaje basado en proyectos. Esta metodología se involucra a los estudiantes en la investigación y creación de proyectos históricos significativos. Los proyectos pueden abordar temas específicos de la historia y permitir a los estudiantes desarrollar habilidades de investigación, análisis y presentación. Número 3. Enfoque interdisciplinario. Integrar a la historia con otras disciplinas como la literatura, las artes, la geografía o las ciencias sociales enriquece la comprensión de los eventos históricos y su impacto en diferentes aspectos de la sociedad. Número 4. Aprendizaje cooperativo. Fomentar el trabajo en equipo y la colaboración entre los estudiantes en actividades relacionadas con la historia promueve el intercambio de ideas, como el debate constructivo y el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas. Número 5. Visitas a museos y sitios históricos. Organizar salidas educativas a museos, monumentos y sitios históricos puede permitir que los estudiantes puedan conectar de manera más directa con el pasado, enriqueciendo su experiencia de aprendizaje y estimulando su interés por la propia historia. Finalidades de la enseñanza de la historia en nivel de telesecundaria. En el nivel de telesecundaria, la enseñanza de la historia tiene múltiples finalidades que van más allá de la mera transmisión de hechos históricos.
Estas finalidades de la enseñanza de la historia en el nivel de telesecundaria contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes, preparándolos para ser ciudadanos informados, críticos y comprometidos con su entorno social y cultural. Las finalidades que son consideradas son: número 1. Desarrollo del pensamiento crítico. La enseñanza de la historia en telesecundaria busca fomentar en los estudiantes la capacidad de analizar, cuestionar y evaluar diferentes fuentes históricas, promoviendo así el pensamiento crítico y la capacidad de argumentación. Número 2. Formación de la identidad y la conciencia histórica. A través del estudio de la historia, los estudiantes pueden comprender mejor su propia identidad, así como la diversidad cultural y social que ha conformado el mundo actual. Se busca desarrollar en ellos una conciencia histórica que les permita situarse en el tiempo y el espacio, comprendiendo su pasado y su presente. Promoción de la ciudadanía activa. La enseñanza de la historia secundaria busca formar ciudadanos críticos, informados y comprometidos con la sociedad. Se pretende que los estudiantes comprendan la importancia de la participación cívica y la defensa de los derechos humanos a través del estudio de experiencias históricas relevantes. Número 4. Desarrollo de habilidades de investigación. La enseñanza de la historia en este nivel busca desarrollar en los estudiantes habilidades de investigación, análisis y síntesis de información histórica. Se fomenta el uso de fuentes primarias y secundarias, así como la capacidad de elaborar argumentos fundamentados. Número 5. Promoción del pensamiento histórico. Se busca que los estudiantes adquieran una comprensión profunda de los procesos históricos, comprendiendo las causas y consecuencias de los eventos pasados. Se fomenta el pensamiento histórico para que los estudiantes puedan reflexionar sobre el pasado de manera crítica y contextualizada. La enseñanza de la historia como un campo de conocimiento científico. Según López Aceves y García Alcaraz, la enseñanza y la didáctica de la historia se han consolidado como campos de conocimiento científico al aplicar metodologías de investigación rigurosas y enfoques interdisciplinarios que buscan comprender y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la historia. En este sentido, la didáctica de la historia se ha nutrido de diversas disciplinas como lo es la pedagogía, la psicología educativa, la sociología de la educación y las ciencias sociales en general. Esto para fundamentar sus propuestas y estrategias, además que se ha enfocado en analizar las relaciones entre discursos, significados y prácticas en el ámbito escolar, buscando comprender cómo se enlazan en el presente y el pasado y el cómo influyen en la construcción de escenarios futuros. La investigación en la enseñanza de la historia también ha contribuido a la consolidación de este campo como un área de conocimiento científico, al abordar cuestiones fundamentales como la sección de contenidos, la metodología de enseñanza, el desarrollo del pensamiento histórico en los estudiantes y la reflexión sobre los modelos de historia que se enseñan en las aulas.